que siempre lo pregunto mucho en los controles y en las pruebas, porque es importantísimo, que es el pioderma. ¿Saben lo que es el pioderma? Algo que puso la piel. Exactamente. Como la compañera que no, supongo que del latín que maneja. Pio es pus y derma es piel. Adelante. Por lo tanto, esto significa infección bacteriana de la piel. Y es muy importante porque es tremendamente frecuente de ver. Casi todas las enfermedades dermatológicas se pueden contaminar con bacterias. Por eso es muy importante que tengan claro cómo reconocer un pioderma y cómo tratarlo. Porque tiene presentaciones clínicas muy variadas y que pueden confundirse con muchas otras cosas. ¿Ya? Así que, ahora sí, apagamos la luz. Y vamos a empezar. Y lo primero que les quiero contar es que en la piel hay bacterias viviendo en forma normal, que son las bacterias residentes, que son todas estas que están acá. Dentro de la cual la primera es por lejos la más abundante y la más común. Y es la que en general van a encontrar tanto en perros sanos como en perros con pioderma. Cuando tienen un pioderma, en general, casi siempre, 90% de los casos, el Staphylococcus pseudointermedius es la bacteria involucrada. En cambio, las bacterias transientes en general no viven en la piel del perro. Y por lo tanto, encontrarlas ahí, por ejemplo, en un cultivo, ya es muy anormal y ya nos indica que la infección es más complicada. Entonces, como les mencioné, la principal especie involucrada en la piel de las mascotas es el Staphylococcus pseudointermedius. ¿Saben cuál es la principal especie en el humano? La principal especie bacteriana involucrada en las infecciones dérmicas en el humano. No. ¿Quién lo hace? Aureus. Alguien lo dijo por ahí. Staphylococcus aureus. Y también en la piel de las mascotas podemos encontrar estas dos especies, pero que son mucho menos frecuentes que el Staphylococcus pseudointermedius. Como ya les dije, el pioderma es la infección bacteriana de la piel y es una de las enfermedades dérmicas más diagnosticadas, muy frecuente de ver en la clínica diaria, porque como les mencioné, casi todas las patologías dermatológicas pueden contaminarse con bacterias. Algunas cosas importantes sobre el Staphylococcus pseudointermedius es que, como ya les mencioné, es un comensal, o sea, vive normalmente en la piel del perro, particularmente en las uniones con las mucosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el hocico, no en el hocico adentro, en los labios, ¿verdad? En los labios, pericular, en el oído. Entonces, esas zonas en general es bastante frecuente que sufran de pioderma, ¿ya? Y es coagulasa positiva. Eso les va a dar una pista importante cuando les muestren un cultivo antibiograma. Vamos a ver cómo se presentan los cultivos antibiograma. Y muchas veces el laboratorio no les va a decir si es Staphylococcus pseudointermedius. Les va a decir solamente Staphylococcus coagulasa positiva. Si tienen eso, Staphylococcus coagulasa positivo, en un cultivo de un perro o un gato, tienen que asumir en general que la especie que está afectando es esta, ¿ya? Staphylococcus pseudointermedius. Y como ya podrán imaginar, es un patógeno oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Y que es tal vez lo más importante que tienen que sacar en limpio de esta clase. Cuando tienen un pioderma, no están diagnosticando nada, ¿ya? Están simplemente diciendo que hay una infección bacteriana en la piel y tienen que encontrar la causa de esa infección, porque es un patógeno oportunista. Entonces se va a aprovechar, por ejemplo, de un déficit inmunitario, por ejemplo, por hipotiroidismo, por síndrome de Cushing, o se va a aprovechar de las condiciones ambientales de la piel inflamada, por ejemplo, una alergia. ¿Ya? Entonces, tienen un pioderma y tienen que buscar la causa de ese pioderma, porque si no, lo van a tratar probablemente exitosamente. ¿Y qué va a pasar en un tiempo? Va a volver. ¿Ya?
Y lo otro súper importante es que cada vez más estamos viendo meticilino resistencia en este tipo de bacterias, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esto lo va a pasar, es como donde hay más estafilococos endometriales. En general, como ya les dije, la gran lección, buscar una enfermedad primaria que esté explicando el pioderma. Clínicamente, el pioderma se ve de muchísimas maneras distintas. Por lo tanto, es importante aprender a identificar las lesiones y sobre todo a hacer citología, que es la herramienta diagnóstica que nos permite diagnosticar. En general, vamos a ver que es más común ver el pioderma en ingle, en abdomen y en axilas, porque son las zonas más asociadas a alergia. En general va a haber mal olor, incluso como un olor rancio, y en general el pioderma cursa con prurito, es lo más común. Eso es muy importante, porque por ejemplo, si tienen un paciente hipotiroideo, con pioderma puede estar con picazón. Ustedes saben, me imagino, que el hipotiroidismo no cursa con picazón en la piel, no es una de sus características. Pero si se contamina con bacterias, cualquier enfermedad puede cursar con picazón. ¿Ya? Los piodermas se clasifican según la capa de la piel que estén afectando. ¿Ya? Entonces tenemos piodermas superficiales, tenemos piodermas profundos y también tenemos lo que se llama pioderma de superficie o pseudopiodermas, que los vamos a ver uno por uno. Que aquí es importante la clasificación, primero para que reconozcan clínicamente un pioderma y segundo para que sepan cómo se trata. Tenemos primero los de superficie, que son de tres tipos: intértrigo, mucocutáneo y dermatitis piotraumática. Las vamos a ver una por una. Por si acaso, la presentación la voy a subir, ¿ya? Así que no tienen que desesperarse escribiendo. Vamos con el primero de superficie, que es el intértrigo, que es básicamente la infección de los pliegues cutáneos. Bastante frecuente porque están muy de moda estos chiquillos, ¿ya? Y también los pugs, los pugitos francés. El champén no está muy de moda, pero de vez en cuando aparece. Entonces, esto es básicamente una proliferación bacteriana en los pliegues. Y en general se debe sobre todo al roce y a la falta de ventilación que generan estos pliegues. Algo importante que en general no siempre se tiene en cuenta es que los pacientes obesos, sobre todo las hembras obesas, pueden presentar intértrigo como en la zona de la vulva, ¿ya? Porque se pone muy gordito la unión entre la vulva y la piel. Entonces, en hembras obesas revisen esas zonas y en los bulldog inglés, sobre todo, revisen la cola también, ¿ya? Debajo de la cola a veces hay un pliegue muy profundo. Como ya les dije, en general el intértrigo puede ser bacteriano, pero también puede ser por malas heces, ¿ya? Que es una levadura. Cualquiera de los dos microorganismos puede estar afectando esto. Y esto en general responde muy bien solamente a manejo con limpieza, ¿ya? Por lo general no va a ser necesario dar antibióticos en este caso ni en ningún pioderma de superficie o superficial. ¿Sí? ¿La limpieza se hace solo con suero, con agua o con clorexidina? Lo que más me gusta es la clorexidina, ¿ya? Porque es desinfectante, no es irritante, la pueden usar todos los días con mucha confianza. Entonces, en general, casi siempre hago limpiezas con clorexidina para el intestino y para todo. Claro, porque a la mía le sale acá a la pus, pero es tanto que a veces con la pata se rasguña un ojo una vez de tanto que le pica, y yo le lavaba con clorexidina, le secaba bien, pero igual le vuelve a salir, y aunque lo haga todos los días, igual está. Sí, hay que tener en cuenta la severidad del intértrigo, porque hay algunos que incluso necesitan cirugía del pliegue, ¿ya? Porque por mucho que uno limpie, no logra desinflamar. Claro, y en otras ocasiones también están asociados a alergias. Por ejemplo, si tu perro es alérgico y se está rascando, además del intértrigo, porque le pica la vida, también va a
favorecer la aparición de intértrigo. ¿Ya? Entonces hay que evaluar bien como todos los factores que pueden estar afectando a un perro. Si es netamente un intértrigo en un pliegue no tan severo, andan bien con limpieza, pero puede que necesiten más cosas. ¿Ya? Tratamiento antipireginoso en alergia o cirugía en caso de que el pliegue sea muy cerdo. Hay unos pliegues muy grandes que incluso he visto algunos que llegan como a tupar en el ojo, el pliegue, ¿ya? Generando úlcera por eso. Obviamente eso se tiene que operar. A ella le dieron Fasarax de por vida, pero igual le vuelve a pasar. Así típicamente entonces se ve un intértrigo, ¿ya? Abren el pliegue y van a ver una zona alopécica, eritematosa, generalmente con mal olor, incluso secreción purulenta, ¿ya? O ceruminosa. Profesora, ¿es Sí. un intértrigo severo o...? He visto peores, miren, miramos este. Este que se ve súper piola, mira cuando abres el pliegue. Ah, bueno. Incluso hay una úlcera, incluso ya hay miasis. ¿Ven ahí el gusanito? Los gusanitos, ¿ya? Entonces hay de todo, ¿ya? Después, otro pioderma de superficie que tenemos es el mucocutáneo, como el nombre lo dice, en zonas mucocutáneas, ¿no es cierto? Labios, vulva, prepucio. Y en general, esto se ve como ulcerado. Y es fácil confundirlo con algunas enfermedades autoinmunes que también ulceran zonas mucocutáneas. ¿Quién sabe alguna? ¿Qué tipo de pérfido ulcera zonas mucocutáneas? ¿Dermatitis atópica? No, enfermedad autoinmune. El lupus. Lupus. Algunos tipos de lupus, como lupus mucocutáneo. Hay otro tipo de pénfigo que no está en el dossier, por ejemplo, que es el pénfigo vulgar, que también cursa por úlceras en zonas mucocutáneas. ¿Ya? Es fácil confundirse, y ¿cómo lo tienen que hacer entonces? Con citológico. Si el citológico ven bacterias con células inflamatorias, que ahora vamos a ver con más detalle, en general ustedes piensan que es un pioderma. Y como les dije entonces, hay que diferenciar de enfermedades autoinmunes. En el pioderma mucocutáneo, en general, puede responder súper bien a terapia tópica. El problema es la zona. Cuando es en labios, obviamente la terapia tópica pierde bastante efectividad. Porque el perro, ¿qué es lo primero que hace cuando le pone uno la crema o la clorexidina? Y se ríe, ¿ya? Entonces, en esos casos, en general, tenemos que recurrir a antibióticos por ese motivo. Y el último de superficie que vamos a ver es la dermatitis piotraumática, adelante, que también se conoce como parche caliente o hot spot, que básicamente es un aumento de picazón en una zona determinada de la piel. Por lo tanto, está muy asociado a alergias, ¿ya? Y se ve básicamente así, una lesión exudativa demarcada, con erosiones y úlceras. Si dejan pasar el tiempo, se va a formar como un costrón entre pelo, pus, sangre, un desastre, ¿ya? Una lesión que se ve como muy severa y que se produce muy rápido. En un par de horas se puede producir este tipo de lesión, ¿no? Pero que sin embargo responde muy bien simplemente a terapia tópica, pero también tienen que considerar disminuir la picazón. Por ejemplo, sí, con corticoides es lo más eficaz y rápido, ¿verdad? Ahora también tenemos Apoquel, que ayuda a bajar la picazón sin usar corticoides. Eso lo vamos a ver después. Pero en este caso, por ejemplo, que era secundario a dermatitis alérgica a la picadura de pulga, obviamente lo que hay que hacer es manejo de pulgas, controlar las pulgas. Ojo también, si tienen este tipo de lesiones, sobre todo en ovejeros alemanes, en las zonas de las caderas, puede ser no por picazón, sino por dolor, por displasia de cadera, ¿ya? Un perro puede empezar a morderse una articulación cuando le duele. Así que también sería un diferencial en esos casos, ¿ya? Como les dije, en general, usamos antisépticos tópicos, pero es muy importante entonces eliminar la causa primaria. Entonces, esos eran los de superficie. Ahora vamos a ver los superficiales, que es casi lo mismo, ¿ya?
Que aquí tenemos el impétigo, la foliculitis bacteriana superficial y el pioderma superficial diseminado. Nos vamos a ver. Voy a ir un poco rápido porque en honor al tiempo, ya, porque estas son clases largas mías que yo tengo. Entonces vamos con el impétigo. El impétigo en general es uno de los pocos piodermas que son primarios, o sea, que no tienen otra enfermedad asociada. ¿Cuándo lo van a ver? Principalmente en cachorros. Y en cachorros que han estado como en una situación de abandono o en una casa como muy sucia, en malas condiciones higiénicas, o que están con otro tipo de enfermedades inmunosupresivas, como distemper, por ejemplo. Y en general, lo que van a ver es eso, que son pústulas, a veces muy grandes, en la zona del abdomen. A veces no van a ver la pústula, sino que van a ver la, entre comillas, cicatriz de la pústula, que es el collarete epidérmico, que es esta lesión que está acá. ¿Ven ahí? Que esta lesión a mí me llega casi siempre tratada como tiña. ¿Por qué? Porque es circular. Y hay como un mito urbano que dice que las lesiones circulares son tiñas. Lo cual no deja de ser cierto. El punto es que la tiña en nuestro país es muy poco frecuente, particularmente en el perro. Entonces, cuando tienen una lesión circular, en general lo primero que piensan es en esto, foliculitis bacteriana. O de modicosis si es que el perro es un cachorro. Pero bueno, en el caso del impétigo, en general van a ver las pústulas o collaretes en el abdomen, ¿ya? Y en cachorros que han estado como en malas condiciones. Ahí tenemos otro caso, también pústulas que a veces son muy grandes. Después otro tipo de pioderma superficial que tenemos es la foliculitis bacteriana superficial, que esta es por lejos la más común que vemos en la clínica. Miren, en general, bueno, cuando tienen la foliculitis bacteriana, siempre tienen que pensar en esto, causas predisponentes, que ya las vimos un poco, ¿no es cierto? Alergia, por lejos, lo más común. También endocrinopatías como el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing pueden causar foliculitis bacteriana. Enfermedades inmunosupresoras también eventualmente podrían, o sobre todo tratamientos inmunosupresores, ¿ya? Y enfermedades parasitarias como la demodicosis también pueden ocasionar foliculitis bacteriana. ¿Qué es así? ¿Vieron que son lesiones bien circulares? Que puede ser una, dos o muchas. Y claro, efectivamente, parece tiña, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces no va a ser tiña, va a ser esto. Y aquí les puse unas lindas fotos de los collaretes epidérmicos, porque quiero que se les vea muy bien. ¿Es una orejita? ¿Una oreja? No, esta, si no mal no recuerdo, es la guata. O la ingle, creo. Pero fíjense bien cómo es la lesión. Redondita, con un halo eritematoso, ¿no es cierto? Y aquí hay descamación en el borde. Adentro, a veces, se genera hiperpigmentación y se ve un poco más oscuro, café o negrito. Entonces, quiero que se la graben en la mente para que nunca más lo traten como esto. Ahí tenemos también otra foliculitis bacteriana. Y si tienen suerte, pueden llegar a ver las pústulas. La pústula no es tan fácil de ver porque es una lesión muy débil, se rompe fácilmente. Entonces lo más frecuente es que vean como solamente el pelón o el collarete epidérmico, ¿ya? Si tienen la suerte de encontrar una pústula, es como lo ideal para tomar su muestra de citológico, que vamos a ver después. Por lo tanto, eso también tiene olor característico. Muchas veces, la mayoría de las veces tiene olor no característico, ¿ya? Porque toda piel inflamada huele más o menos igual. Ahí también ya vemos que los collaretes están formando costras. Y ya ahí tenemos un caso mucho más severo, que esto ya vendría siendo un pioderma diseminado, lo que vamos a ver en este caso, ¿ya? Pero fíjense que acá, esto por ejemplo era una demodicosis, ¿ya?
contaminado con bacterias y fíjense que ya fue formando costrones grandes. Y si sacan esa costra, en general abajo encuentran pus. Otro collarete epidérmico para que se le grabe muy bien, ¿no es cierto? Lesión redondeada y descamativa. Otro paciente con demodicosis y bioderma, también algún problema. Y entonces, en un animal adulto, si parece tiña, lo más probable es que sea foliculitis superficial. Y si es cachorro, lo más probable es que sea demodicosis. Y en último lugar, tiña. ¿Ya? Y finalmente, dentro de los piodermas superficiales, tenemos el pioderma superficial diseminado, que es básicamente lo mismo que la foliculitis bacteriana, pero mucho más extenso, con collaretes mucho más grandes. Que eran las zonas, lo que vimos antes, como eso o eso. ¿Ya? Se me olvidó dar vuelta al orden de la foto. Y finalmente tenemos los piodermas profundos. Recuerden, teníamos los de superficie, los superficiales y los profundos. Los de superficie y superficiales, en general, siempre los van a tratar con terapia tópica, aseo con clorexidina. ¿Ya? Dependiendo de la extensión, pueden ser baños, y puede ser baños desde una vez a la semana hasta todos los días. Y también pueden ser cremas antibióticas, por ejemplo, si es que es muy localizado, o aseo de una zona en particular, si están localizadas solamente las lesiones en el vientre, como era el caso del impétigo, ahí pueden hacer terapia localizada. ¿Ya? Si es muy extenso, champuterapia, ¿ya? Que es bañar al perro con un agente desinfectante. En cambio, el pioderma profundo en general van a necesitar antibióticos. Y aquí es muy crítico elegir bien el antibiótico para no generar resistencia bacteriana. La terapia tópica se prefiere en los casos de superficiales y de superficie porque no genera resistencia bacteriana. Entonces es la primera alternativa que tienen que intentar en el tratamiento de los piodermas de superficie y superficiales. En cambio, el profundo difícilmente les va a responder a terapia tópica. Vamos a ver cuáles son. Son las infecciones que se dan en la zona de apoyo, como los codos, por ejemplo, en el mentón, los interdigitales y la pesadilla, que es el pioderma profundo del ovejero alemán. También son menos frecuentes y en general hay que buscar la causa primaria. Vamos a empezar con el peor de todos, que es el pastor alemán. Esta es una infección bacteriana profunda que se ve en el ovejero alemán y sus cruces. ¿Ya? Es una enfermedad genética y lo que provoca es una alteración inmunológica, sobre todo a nivel de la inmunoglobulina A térmica. Y por lo tanto, la piel de ese perro está constantemente inmunosuprimida. Solo la piel, no el perro completo, por así decirlo. Y lo que vamos a ver, básicamente, son lesiones ulcerativas incluso que fistulan. Acá tenemos algunas. La foto no está muy buena, ¿ya? Pero en el borde de la lesión pueden ver algunas úlceras. Y fíjense ahí que ya incluso tenemos zonas un poco necróticas, donde la piel se está muriendo, por así decirlo. ¿Ven? Como zonas negras. Y fíjense ahí. Este era un pioderma profundo asociado a demodicosis. ¿Ya? Fíjense cómo está la piel acartonada, con furúnculos, purulenta, ulcerativa, con fístula. ¿Ven? No sé si se alcanza a ver bien, pero cada uno de esos puntos son fístulas, son hoyos. Hoyos que penetran en la piel. El pioderma del mentón, la redundancia, el que viene del mentón, que a veces se ve bastante insignificante, pero que es bien profundo, ¿ya? Y que en general también requiere terapia con antibióticos. No van a lograr mucho con aseos de clorexidina en esta zona. Ahí hay otro, ¿ven? En general, los piodermas profundos ustedes los identifican porque aprietan y sale un exudado.
ya sea pus, sangre, suero, salen cosas líquidas. ¿Ya? En los piodermas superficiales en general no pasa eso, excepto en el hotspot, que se ve muy húmedo, ¿ya? Pero si ustedes aprietan no exuda. En los profundos sí, hay mucha exudación. Lo mismo con las zonas de apoyo, que son básicamente los codos, los callos que se forman en los codos. Que ahí tenemos uno. Es normal, entre comillas, que un perro grande que se apoya en superficies duras genere callos. Es un mecanismo de defensa de la piel. Pero lo mismo, si al apretar el callo empieza a salir un exudado, significa que hay un pioderma adentro del callo y necesita ser tratado con antibióticos. Y el interdigital es bien complejo. Lo vemos sobre todo en perros alérgicos y muy frecuentemente en las razas tipo bulldog inglés o bull terrier. Se piensa que también tiene un componente anatómico, ¿ya? Donde hay cierta deformación de las patas y por lo tanto el manejo es más complicado, ¿ya? Tengan en cuenta que también hay enfermedades propias de las patas, como la pododermatitis linfocítica plasmocítica, que también inflama las patas sin ser alergia, digamos, y genera también secundariamente un pioderma interdigital. Cuando hay factores anatómicos involucrados, como de deformidad de pata, el manejo es bien complejo. Pero cuando solamente es de origen alérgico, la terapia para la alergia logra resolver esto, en conjunto, por supuesto, con la terapia para las bacterias. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es importante hacerlo porque hay hartos colegas que no examinan las patas, ¿ya? Hay que abrir entre los cojinetes y entre los deditos para ver bien todas las lesiones. Fíjense en esto. Este, por ejemplo, era secundario a demodicosis. No sé si están analizándolo, pero en general demodicosis es una enfermedad que se asocia mucho a infección bacteriana. Esa también era por demodicosis. Ven el pioderma muy profundo, ulcerativo, fistuloso, horrible. Ahí hay otro, también demodicosis. Y este, por ejemplo, era un alérgico. ¿Ya? Fíjense en la piel súper inflamada de tanto lamerse las patas. Esas eran las presentaciones clínicas de pioderma. Y como podrán ver, se parecen mucho a otro tipo de enfermedades y complican mucho el diagnóstico de las enfermedades de piel, porque en el fondo cambia el dermograma inicial de la enfermedad de piel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alérgico, que lo usual es que le piquen las patas, los oídos, la guata, si se contamina con bacterias, se va a ver, por ejemplo, con la foliculitis bacteriana, estos pelones en todo el cuerpo, y ahí yo ya no tengo tan claro que es alergia. ¿Ya? Ahí puede ser Demodex, ahí puede ser tiña, entonces tengo que basar mucho mi diagnóstico en los exámenes auxiliares y sobre todo en una anamnesis muy detallada. Yo me demoro más o menos, en la pura anamnesis en mi consulta, media hora, solo en la anamnesis. En estar preguntando a qué edad le aparecieron las lesiones, cómo partieron, qué fue lo primero que vieron, ¿vieron picazón primero o vieron la lesión primero? ¿Tiene picazón? ¿Cuánta picazón? De 0 a 10, ¿qué tanto se rasca? ¿Se rasca? Porque, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, por así decirlo, pero hay muchos signos de picazón que el dueño ignora, ¿ya? Entonces, cuando se ven enfrentados a una lesión dermatológica, en general hay dos cosas que no pueden faltar, ¿ya? Uno es el raspado profundo para ver si ese paciente tiene demodicosis, lo cual es crítico en pacientes jóvenes. Si ustedes tienen un cachorro, hasta 1 año de edad, hasta 1 año y medio de edad, la presentación de demodicosis es alta, así que tienen que sí o sí hacer un raspado. Y si no están muy seguros, a toda edad. ¿Ya? Yo en general raspo a toda edad, porque la vida da sorpresas, ¿ya? Y uno puede encontrarse con demodicosis a cualquier edad, pero es sobre todo esperable en cachorros.
Y el citológico también es una prueba básica que debería hacerse en dermatología, porque nos permite evaluar si estas lesiones que estamos viendo están contaminadas o no con pioderma. Entonces vamos a ver. Algo súper importante cuando hagan un citológico es evaluar bien, porque si ven bacterias, solamente bacterias, no es necesariamente un pioderma, porque hay bacterias que viven normalmente en la piel. ¿Qué es lo que tienen que ver para diagnosticar pioderma? Células inflamatorias, que generalmente son neutrófilos, ¿no? Y si tienen las bacterias con células inflamatorias, ya saben que hay una colonización bacteriana y que se debe tratar, generalmente tópicamente. Pero si además tenemos células inflamatorias alteradas, que es lo que generalmente les informan como neutrófilos con signos degenerativos, ¿no? Y si además hay fagocitosis, ahí pueden decir con toda propiedad que hay pioderma. Esto lo voy a dejar de ver. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hacen un citológico? Ver si hay bacterias primero, ver qué tipo de bacterias hay y ver si hay neutrófilos, que son las células inflamatorias. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí no vemos ningún neutrófilo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de bacteria es esta? ¿Pueden identificarlas? Es mucho pedir que con solo ver un citológico identifiquen la especie, ¿ya? Lo que pueden identificar es si son cocáceas o son bacilos. Yo veo las dos. Las dos, precisamente. Aquí, por ejemplo, hay una cocácea redondita, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay dos bacilos juntos, ¿ya? Ahí también. En general esos son dos juntos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una infección mixta. Fíjense en este, aquí vemos muy clara una fagocitosis. ¿De qué tipo de bacterias? Cocos, cocáceas, ¿ya? Ahí está el neutrófilo y fagocitando, entonces, comiéndose a las bacterias. Ahora, el citológico es, entonces, la herramienta diagnóstica para poder identificar el pioderma, no el cultivo y antibiograma. El cultivo y antibiograma lo van a pedir bajo ciertas circunstancias y es bueno que lo pidan si quieren, sobre todo si van a dar antibióticos, ¿ya? Pero no es obligatorio y sobre todo no puede reemplazar al citológico, porque si ustedes hacen un cultivo de antibiograma a un perro sano, ese perro perfectamente puede cultivar una bacteria de su microbiota normal, ¿ya? Recuerden que el cultivo es sacar una muestra, llevarla a un medio de cultivo donde se le dan todas las condiciones favorables a la bacteria para que crezca y ver qué crece, ¿ya? Les hacen un montón de pruebas para ver qué especie bacteriana es, ¿ya? Entonces perfectamente un perro sano puede cultivar positivo sin tener pioderma, ¿ya? Por lo tanto lo van a hacer una vez que ya hacen el citológico. ¿Cuándo lo van a pedir? El cultivo de antibiograma en general cuando ven bacilos. Porque si ven bacilos, en general estamos frente a bacterias ya más raras de la piel. Lo normal es ver cocáceas. Eso es como lo esperamos. Y cuando ven cocáceas, ¿en qué especie están pensando? ¿Cuál era la más común? Creo que lo puse, pero vamos. Estafilococos pseudointermedio, ¿ya? Si ven cocáceas en el citológico, en general ustedes piensan en estafilococos pseudointermedio y la pueden tratar con los antibióticos recomendados para esa especie, que los vamos a ver, ¿ya? Pero si ven bacilos, ya es más compleja la cosa. Y ahí hay que hacer cultivo antibiótico para ver qué bacteria es y qué antibiótico la manda. También hacemos cultivo antibiograma cuando la terapia empírica no es efectiva. O sea, yo vi cocáceas, traté con un antibiótico correcto, a la dosis correcta, el tiempo correcto, y no hubo respuesta. Y hago el citológico y siguen habiendo bacterias cocáceas. ¿Qué puede haber pasado ahí?
vi el citológico y eran puras cosas. ¿Cómo? Resistencia bacteriana. ¿Ya? Y si hay resistencia bacteriana tenemos que averiguar. También puede ser, por ejemplo, que la enfermedad de base no me esté permitiendo la respuesta correcta. ¿Ya? Por ejemplo, una demodicosis. Claro, yo estoy tratando el pioderma, pero el Demodex sigue ahí. ¿Ya? Entonces, si es que hay fracaso, tengo que hacer cultivo antibiótico. Y también cuando tengo piodermas profundos, porque cuando tengo piodermas profundos, tengo que usar antibióticos. Y cada vez que yo quiero usar antibiótico sistémico, el ideal es hacer un cultivo antiviral. ¿Ya? Yo agregaría acá también cuando tengo un perro que lleva muchos tratamientos con distintos antibióticos. Y en ese caso también aumenta la probabilidad de que ese perro tenga resistencia bacteriana. ¿Ya? Entonces, tratamiento. ¿Local o sistémico? ¿Qué piensan? ¿Qué sería mejor? Ambas. Sí. Si es superficial. Siempre que se pueda, local. Siempre que es superficial o de superficie, local. ¿Ya? Si es profundo, probablemente sistémico. ¿Por qué? Básicamente para tratar de impedir la aparición de resistencia bacteriana. Que nosotros en general en Latinoamérica no tenemos tantos dramas con este tema, pero en Europa y en Estados Unidos tienen muchos problemas. ¿Ya? Allá no se permite dar un antibiótico oral sin cultivo de antibiograma. Acá todavía se permite, siempre y cuando haya bacterias cocáceas y no vacías en su citología. ¿Ya? Allí les puse algunos papers que pueden buscar por si quieren entenderse. Ustedes saben, no saben la noche. Acá hay otro también. Son básicamente sobre resistencia bacteriana. ¿Ya? Esos son los ejemplos. Entonces, si van a hacer tratamiento local, como ya les mencioné, podemos usar lociones y cremas si la lesión es más bien localizada. Pero si es muy extensa, obviamente tenemos que bañar al perro. Podemos usar varias cosas como el peróxido de benzoilo, que es antibacteriano, pero es bastante irritante y desecante. Entonces no es un champú que, por ejemplo, yo usaría todos los días o usaría más de un mes. ¿Ya? En general esto es algo que uso sobre todo cuando hay, por ejemplo, demodicosis o sarna sarcóptica. ¿Ya? Y lo uso una vez a la semana, no más que eso. En cambio estos, que son los que se basan en clorhexidina, son suaves y por lo tanto pueden usarse todos los días. Este también, que es interesante porque combina la clorhexidina con miconazol, que es un antifúngico. Entonces cuando tienen infecciones mixtas, por ejemplo, de bacterias con malacesias, es súper útil. Y también es bastante útil en infecciones resistentes, en bacterias resistentes, porque la combinación de clorhexidina con miconazol es más potente para matar bacterias. ¿Ya? Y el etilactato, bueno, lo paso porque no está en Chile. Y este también es muy bueno porque es muy suave, también es algo uno que pueden usar todos los días, que básicamente lo que hace es tratar de restaurar la barrera cutánea, el equilibrio como lipídico y microbiano de la piel. Estas cumplen la misma función, que son pipetas de lípidos, que ustedes las ponen como si fueran antipulgas, ¿ya? Y también ayudan a restaurar la barrera cutánea. No es que como terapia única les mejore el cuadro de pioderma, pero es un buen coadyuvante. Lo que ya les dije, clorhexidina con miconazol, en general una muy buena combinación para bacterias resistentes, y se puede mandar a preparar también a recetario magistral. Todo, prácticamente todo se puede mandar a recetario magistral. Entonces, si vamos a hacer tratamiento sistémico, en general tenemos que pensar en nuestro citológico. Estamos hablando de un pioderma profundo, ¿no es cierto? El superficial sí o sí lo vamos a tratar con terapia local y no con antibióticos. Pero en el profundo, hacemos el citológico.
Vemos bocáceas, pensamos en estafilococos intermedio y podemos usar un antibiótico empírico, que vamos a ver cuáles son. Si veo bacelos, tengo que elegir el antibiótico basado en el cultivo y antibiograma. A veces es más importante saber qué cosas no usar, ¿ya? En caso de piodermas, no usen estos. Hoy me quedó la S por ahí. Bueno, no les van a servir. Estos son los que están, entre comillas, permitidos pensando en estafilococos pseudointermedio. Todos esos a esas dosis, jamás nunca pregunto dosis, por si acaso, para que no se queden las montañas. ¿Sí? ¿Por qué no se utiliza el anterior? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se utiliza el anterior? Los anteriores, cada uno tiene su porqué, ¿ya? Pero básicamente es porque no tiene acción contra el estafilococcus pseudointermedio o porque no llega bien a la piel. El caso típico, por ejemplo, son las tetraciclinas. En el humano, uno de los antibióticos más usados para piel es doxiciclina. Por lo tanto, cuando tienen perros que el dueño es médico, generalmente ya llega medicado con doxiciclina, sin respuesta. Porque tiene muy poca llegada a la piel. Recuerden que la piel, el gasto cardíaco en la piel es solo de un 4%. ¿Ya? Llega muy poca irrigación a la piel. Entonces hay varios fármacos que llegan mal, entre ellos las tetraciclinas. Muy bien, entonces esos son los que tienen que tener en su cabecita cada vez que quieran recetar empíricamente un antibiótico. ¿Hasta cuándo trato? Importante. Cuando es bioderma superficial, una vez que se acabó la última lesión, 7 días después de antibiótico. Y cuando es bioderma profundo, 14 días después, desde que se acaban los signos. Eso también es importante, porque a veces me llegan hartos perros con recetas de, ya, no sé, cefaloxilo por 7 días. Sí, en 7 días probablemente van a disminuir las lesiones, pero van a cortar el tratamiento y se va a llenar de nuevo, y más que antes. Si trato con antibióticos, los correctos se supone, y no hay respuesta, puede estar pasando cualquiera de estas cosas que ya las vimos, ¿no es cierto? Puede haber una enfermedad de base que no estamos tratando y que nos está impidiendo la mejoría, y puede haber resistencia bacteriana. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, que cada vez la estamos viendo más. Otros papers que me envían. Otro más. Que este es bonito porque es el primero chileno con respecto al tema. Esto no me interesa mucho que lo vean, porque es la forma en que se presenta un cultivo de antibiograma en general. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos? Primero nos muestran el citológico, ¿ya? Donde nos dicen si ven bacilos, si ven cocáceas, si ven células, si ven leucocitos, que son las células inflamatorias. ¿Ya? Después nos dicen las especies que cultivaron, cuántas unidades formadoras de colonia cultivaron, y nos dicen finalmente qué antibióticos funcionan o no funcionan para esas bacterias. Entonces aquí, por ejemplo, era sensible a la moxi con clavulánico, al cefadroxilo, a la doxiciclina, pero que no va a llegar bien a bien. El enrofloxacino sale intermedio, ¿ya? Que a eso a veces pasa, y por lo tanto cuando pasa eso, intermedio es, pucha, úselo solamente si no tiene otra alternativa. ¿Ya? Y así. Y acá no me cambiamos. Básicamente lo mismo, pero aquí fíjense en este antibiograma que ya tenemos varios resistentes, varias familias resistentes. ¿Ya? Tenemos las penicilinas, tenemos las cefalosporinas, tenemos las tetraciclinas resistentes. Esto ya es una bacteria multiresistente. Y polimicrobiano significa que habían varias bacterias colonizando esta piel. Y como les dije aquí, hay multiresistentes.
resistencia, o sea, resistente a varias familias de antibióticos. Que no es lo mismo que meticilino resistencia. Ahora la vamos a ver. Ah, no, de acá. Aquí. En este, cuando quieren ver si hay meticilino resistencia, tienen que pensar, tienen que observar si en el cultivo y antibiograma está informado la cloxacilina o la oxacilina, que son los marcadores de resistencia. El ideal es la oxacilina, pero muchas veces lo que nos informan es la cloxacilina. ¿Ya? Esos son los que les va a marcar meticilino resistencia. ¿Qué significa que una bacteria sea meticilino resistente? Que estas tres familias no van a funcionar para el tratamiento de esa bacteria. Penicilina, no. Cefalosporinas, tampoco. Carbapenems, tampoco. Aunque el cultivo antibiograma diga que sí. ¿Ya? ¿Veo algún ejemplo aquí? No, ¿ya? Entonces, si tienen la cloxacilina o la oxacilina como resistente, por ejemplo, aunque el amoxiclavulánico saliera sensible, no les va a servir. ¿Ya? Porque es una penicilina. Y ya tiene resistencia. Y ya la panresistencia es cuando tienen una bacteria resistente a todo. ¿Ya? Ahí hay que encomendarse a Cristo. En general, ¿qué se está haciendo actualmente? Desarrollando nuevos antibióticos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de estos antibióticos? El costo. En general son antibióticos muy, muy caros y de uso intrahospitalario. Algo interesante, que en general uno nunca lo menciona mucho con el dueño porque tiende a generar alarma, es que hay transmisión no de bacterias, pero sí de genes bacterianos entre el humano y el perro, y el gato. Y yo lamento comunicarles que los veterinarios tenemos más genes de resistencia que el resto de la población, por nuestro contacto con los animales. Por eso es muy importante, tal vez otra lección de la clase, es tratar siempre de examinar a nuestros pacientes dermatológicos con guantes. Y bueno, lo que les comentaba adelante, que en general hay nuevos antibióticos, pero tenemos el problema de que son extremadamente caros, tienden a ser de uso endovenoso, entonces claramente hospitalizar a un perro para darle el antibiótico endovenoso es bastante costoso. Y en general estos antibióticos tienen que tratar de usarse solamente en humanos. Por ejemplo, el típico ejemplo es la vancomicina, ¿ya? Que se está usando básicamente para estas tuberculosis resistentes a todo. Es como el caballito de batalla que queda, y por lo tanto es un antibiótico que no deberían en general dar en mascotas, ni siquiera en un caso desesperado. Eso. Algo que no dije con respecto a los antibióticos, que uno de los antibióticos que más resistencia causa es el enrofloxacina, que se usó muchísimo. Se usó como el típico antibacteriano de amplio espectro, ¿ya? Que esa palabra es lo peor que pueden haber inventado, porque lo usaron para todo. Y por lo tanto es un fármaco que genera mucha resistencia bacteriana. Y solo deberían usarlo con cultivo y antibiograma en humano, que diga que es sensible, y cuando no tengan como más alternativas que eso, ¿ya? Eso fue respecto a Pioderma.